Aprovechando que El Salvador está implementando la iniciativa HEARTS, que el ámbito de aplicación es el primer nivel de atención y los equipos de atención primaria de salud, y que yo soy consultor de HEARTS, mi presentación va a ir en torno a la iniciativa HEARTS. Y puntualmente centrándome en los impulsores para el control de la hipertensión arterial y el instrumento de implementación de la iniciativa que los integra, que es la vía clínica. Y traté de robustecer mi presentación con evidencia porque me pidieron hablar de la evidencia que está detrás de todo eso, así que, bueno, espero no aburrirlos, vamos a ello. Este gráfico es muy interesante porque es un análisis de tendencia de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, enfermedad isquémica cardíaca y accidente cerebrovascular en los últimos 20 años. Y lo que vemos es que luego de una década y media, según este análisis, de disminución progresiva de la mortalidad por estas condiciones, la tendencia en los últimos 5 años se ha estancado, prácticamente en todos los países, incluso en algunos está revirtiéndose y aumentando. Por lo tanto, lo primero que podemos afirmar es que nuestra situación frente a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares es muy similar a este coche atascado en el barro. Y si nosotros queremos realmente prevenir y disminuir el riesgo de ocurrencia de enfermedad isquémica del corazón y de enfermedad cerebrovascular, tenemos que atacar los factores de riesgo, enfocarnos en el control de estas condiciones, por lo menos las que pueden modificarse. Obviamente nadie puede luchar todavía contra el paso del tiempo, el sexo nos viene dado genéticamente, pero podemos sí actuar sobre todos estos. Y HEARTS se enfoca en el manejo global del riesgo cardiovascular, pero entrándole al problema por la hipertensión arterial. Y esto no es caprichoso, sino que la hipertensión arterial es un factor de riesgo de mayor prevalencia, supera el 40% en la población adulta, y la fracción de riesgo atribuible de mortalidad de causa cardiovascular la ubica largamente en el primer lugar. Y no solamente la hipertensión arterial está detrás de la muerte de causa cardiovascular, sino que genera una gran carga de enfermedad a través de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal terminal, que requiere terapia de reemplazo, que son las más conocidas, pero también tenemos otras como las enfermedades de la aorta, la insuficiencia cardíaca, que sumado al envejecimiento poblacional está en aumento, la enfermedad vascular periférica, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente y que incrementa muchísimo el riesgo de accidente cerebrovascular embólico, y algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es la demencia. La primera causa de demencia, lo sabrán ustedes muy bien, es la demencia vascular, la demencia multiinfarto, esas tomografías que vemos donde se observa leucoariosis o esos cambios degenerativos, detrás está la hipertensión. Y la realidad es que en torno a esta condición nos va muy mal. Y si bien hay países que les va mejor que otros, y El Salvador no está entre los peores, de hecho está, uno podría decir, entre los mejores, tenemos todavía grandes brechas de diagnóstico, tratamiento y control. Si ustedes pueden ver aquí este gráfico de barras proporcionales, tenemos en rojo los pacientes que no están diagnosticados, en rosa los pacientes que están diagnosticados pero no reciben tratamiento, en verde claro los que reciben tratamiento pero no logran alcanzar y mantener las cifras de presión arterial en meta, y el verde oscuro es el objetivo donde deberíamos estar, es decir, pacientes conscientes de su condición, recibiendo tratamiento y con los valores de presión arterial controlados. Si nosotros agrupamos a estos 4 colores en 2, es decir, el lado rojo y el lado verde, podemos decir que el lado rojo es un proxy de acceso a los servicios de salud. Es decir, para incrementar el diagnóstico, para incrementar el tratamiento, necesitamos mejorar el acceso. Y el lado verde es un proxy de calidad de los servicios de salud, porque si tenemos pacientes que están diagnosticados, que acuden a los servicios de salud
y que a pesar del tratamiento no controla la presión arterial, hay una brecha de calidad por cubrir, y ahí entra el concepto de los impulsores que les voy a comentar en un momento. Y la pregunta principal es cómo hemos llegado hasta aquí, a esta situación. Si hoy en día hay una gran cantidad de profesionales de la salud bien formados, no solamente médicos, profesionales de enfermería, de farmacia, trabajadores comunitarios de la salud, técnicos sanitarios. Confiamos en que sabemos lo que hay que hacer porque tenemos evidencia robusta que respalda nuestras acciones. Además, tenemos avances tecnológicos abrumadores que muchas veces nos hemos acostumbrado a ellos. Por ejemplo, el caso que presentaron, un ecocardiograma, pero hace 40 años esto no existía. Y ya lo dije, toneladas de evidencia científica. Entonces, si tenemos todo esto y además los médicos hacemos nuestro trabajo de una manera intachable, como podrán ver aquí en estas caricaturas, porque esto es lo que hacemos y además nos aseguramos de que el paciente comprenda al pie de la letra las indicaciones que le hacemos. La conclusión más obvia es que la hipertensión arterial no se diagnostica más y no se controla mejor porque la culpa debe ser del paciente, porque el paciente no deja de fumar, come en exceso, no hace ejercicio, no se toma los medicamentos, no regresa a la consulta, come con sal. Y hablábamos recién de las medidas no farmacológicas, porque, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Las medidas no farmacológicas, que ustedes las pueden ver acá en este gráfico, tienen un efecto, si se hacen correctamente y se sostienen en el tiempo, sobre los valores de presión arterial. Pero hay una brecha entre la expectativa que nosotros tenemos en ellas y la realidad, porque estos suelen ser mensajes que yo he escuchado más de una vez de distintos profesionales, y luego el paciente va a la casa y trata de recordar lo que el médico le dijo y está en esta situación. Eh, no le agregue sal a la comida, como todo sin sal, la sal está prohibida para usted. Mensaje muy simple. Entonces el paciente, como no le siente gusto a la comida, en vez de sal le pone queso rallado. Eh, Le decimos que incremente, coma más fruta y verduras, y lo que el paciente hace es ponerle lechuga a una hamburguesa, coma pescados, pero tienen que ser que tengan omega 3, de aguas profundas, salmón rosado, el más caro, a ver quién puede acceder a esto. El paciente, gracias, si puede comprar una lata de sardinas. Y cuando nosotros le recomendamos reduzca el consumo de alcohol y estamos pensando que el paciente va a tomar agua, el paciente no le gusta el agua y toma jugos de frutas azucarados, y por eso yo hablaba hace un rato de lo necesario de modificar el entorno a través de medidas regulatorias, que es donde vamos a tener mayor impacto con este tipo de intervenciones no farmacológicas. Pero lo que sí podemos hacer es reforzar el tratamiento farmacológico, porque hay toneladas de evidencia que muestran que los beneficios del tratamiento antihipertensivo no solamente van con una reducción impactante en insuficiencia cardíaca, la incidencia de accidente cerebrovascular, de enfermedad coronaria, sino que además bajan la mortalidad por todas las causas. Pero claro, nosotros tenemos esta evidencia y la discusión se va por la tangente y estamos peleándonos horas a ver qué antihipertensivo es mejor. Y si le damos un antihipertensivo y el paciente no logra la meta, le cambiamos por otro antihipertensivo. Y la realidad es que todos los antihipertensivos a dosis equivalentes generan una reducción equivalente de la presión arterial. ¿Y dónde está el problema? El primer problema es que no utilizamos estrategias que tienen también mucho sustento en la evidencia, como la terapia combinada. Este metaanálisis lleva ya 20 años, cumple 20 años, publicado en British Medical Journal, que muestra que combinar antihipertensivos incluso a dosis bajas, es decir, la cuarta parte de la dosis máxima, estamos hablando de dosis tan bajas como amlodipina de 2,5 miligramos más 25 miligramos de losartán o 40 miligramos perdón, 40 miligramos de valsartán, sí,
genera efectos aditivos de los valores de la reducción de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Pero si nosotros aumentamos la monoterapia, duplicamos y duplicamos, solamente incrementamos la potencia antihipertensiva un 20%. ¿Y qué pasa con los efectos adversos? Si nos vamos a dosis máxima con la monoterapia, lo que tenemos es un incremento muy importante de los efectos adversos. En cambio, si combinamos dosis medias o dosis bajas, vamos a tener menor incidencia de efectos adversos con, además, un beneficio adicional, que los efectos adversos de diferentes grupos farmacológicos se contraponen entre sí. Por ejemplo, los diuréticos suelen generar hiponatremia, hipocalemia, pero los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas de receptores de angiotensina, hipernatremia, hipercalemia. Si yo asocio uno con el otro, esos efectos adversos se compensan, se anulan. Todas las combinaciones son posibles. La que tiene menos evidencia son los diuréticos con los bloqueantes cálcicos, y la que está contraindicada son los inhibidores de enzima convertidora con los antagonistas de angiotensina 2, porque incrementan los efectos adversos de manera muy significativa, sobre todo a nivel renal. Las recomendadas, alguno de ese grupo, es decir, inhibidor de enzima convertidora o antagonista de angiotensina, más un bloqueante cálcico dihidropiridínico, como puede ser amlodipina, o un diurético tiacídico o tiazidacídico. Y la realidad en Latinoamérica es que esto no se usa. En el 63% de los pacientes, según este estudio que incluyó los países que ustedes pueden ver aquí, se utiliza monoterapia. Tratamos a los pacientes con monoterapia, entonces estamos perdiendo este efecto de potenciación de los antihipertensivos. Y tenemos también otras estrategias para manejar el riesgo cardiovascular, como son las estatinas, que tanto en el escenario de prevención primaria, es decir, pacientes sin evento previo, como en personas que han tenido un infarto, una ACV o tienen enfermedad establecida, el tratamiento con estatinas tiene un efecto relativo equivalente. Obviamente en prevención secundaria vamos a tener un impacto mucho mayor porque estamos hablando de población de más alto riesgo, pero evita enfermedades cardiovasculares fatales y no fatales, con un excelente perfil de seguridad y tiene elevado impacto. ¿Y qué pasa con la aspirina? Algo tan sencillo como aspirina en bajas dosis en pacientes que han tenido un evento vascular. Aunque no lo crean, muchos pacientes han tenido un infarto, han tenido un accidente cerebrovascular y no reciben aspirina a bajas dosis. Y esta simple intervención baja, como ustedes pueden ver aquí, los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Pero en el escenario de prevención primaria, en un paciente que no ha tenido un evento, no logra compensar correctamente el incremento del riesgo de sangrado, sobre todo a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, hoy en día la aspirina va para la prevención secundaria y no va para la prevención primaria. Por más que el paciente sea de alto riesgo, si no ha tenido enfermedad cardiovascular establecida, el beneficio esperado no compensa el incremento de los sangrados. Y fíjense lo que sucede con los factores de riesgo cuando están asociados, por ejemplo, a la paciente del caso clínico. Es decir, tener hipertensión arterial es malo, tener diabetes es malo, pero tener las dos no es el doble de malo, es 4 veces o más de malo, porque se potencian, interaccionan entre sí y se potencian. Como ustedes pueden ver aquí, para los distintos valores de presión arterial, tener diabetes eleva más del doble el riesgo de mortalidad cardiovascular, y si además esa diabetes está fuera de control con hemoglobina glicosilada mayor de 9, este riesgo se eleva aún más. Y lo mismo pasa con la reducción de la presión arterial, donde vamos a tener mayor impacto en los pacientes de mayor riesgo, y por eso tenemos que ser más estrictos también con las metas. Respecto de las estatinas pasa algo similar, que yo se lo mostraba hace un rato. El beneficio existe en los pacientes de alto riesgo, pero con un impacto que se concentra fundamentalmente en aquellos que han tenido un evento cardiovascular previo. Que sabemos que incluso en países de ingresos altos, en estudio del estudio PURE, muestra que no llega al 50%. Incluso en los países de ingresos altos, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Canadá, no llega al 50% de la proporción de pacientes que, a pesar de haber tenido una enfermedad cardiovascular previa, recibe las estatinas, la aspirina y los medicamentos antihipertensivos. Entonces, cuando hablamos de riesgo,
otra vez nos vamos por la tangente con discusiones que no conducen a ningún lado, porque nos ponemos a discutir si tenemos que utilizar Framingham para enfermedad coronaria, el score europeo, el score de las guías AJA y CC, el score de la OMS, ¿qué score es mejor? Y la respuesta es que todos son más o menos lo mismo, porque es una herramienta que permite ajustar la estimación del riesgo, no es una verdad revelada. Si nosotros tomamos el score clásico, el de Framingham, que tiene un área bajo la curva de 0,77 y le quitamos todas las variables, dejándole solamente la edad, agarramos el modelo de regresión que se usó para construir este score y le dejamos solamente la edad, la predicción del área bajo la curva es 0,7. No cambia mucho. O sea que si yo me manejara solo con la edad en términos poblacionales y decidiera solamente por la edad, no estoy diciendo que lo hagamos, ¿no? Pero hagamos este ejercicio mental. Darle estatinas o no, seguramente tendría un impacto muy fuerte sobre el riesgo de eventos cardiovasculares y muertes. De hecho, hay algunos estudios que han propuesto un corte de edad para hombres y mujeres simulando, son estudios de simulación, para los cuales no necesitaríamos factores de riesgo adicionales. Pero el problema en la región termina siendo este, que mientras discutimos qué score es mejor, lo que sucede es que nadie estima el riesgo cardiovascular. En la mayoría de los casos el riesgo cardiovascular no se estima y por lo tanto no se actúa en consecuencia. Es un problema del sistema de salud. Acá la culpa no la tiene el paciente. Si tenemos una condición como la hipertensión que afecta al 40% de la población adulta y esta gente va a buscar soluciones al sistema de salud, pero lo que encuentra es esto, es obvio que aquí hay una advertencia que deberíamos mirar, porque el sistema está fallando. Porque tenemos toda esta población de hipertensos y lo que hacemos, lo que se hace habitualmente, es mandarlo al especialista para que reconfirme el diagnóstico, para que le inicie tratamiento. Y claro, los especialistas podrán ser muy buenos, pero el sistema de salud es como un embudo. Y al final lo que estamos generando no son políticas de salud pública, sino logrando que algún paciente afortunado al fin del día acceda a un tratamiento que controle esos factores de riesgo. Es decir, que el modelo funcionando de esta manera es incapaz de dar respuesta a este problema. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo llegamos a este punto? Lo que tenemos que hacer es reflexionar y mirarnos a nosotros mismos, mirar cómo está funcionando el modelo de prestación de servicios. Y esto es tan así que el profesor Paul Walton, que es el presidente de la Liga Mundial de la Hipertensión Arterial, fíjense, esto salió ahora en marzo de 2023, en su editorial del newsletter de la World Hypertension League, usa estas palabras. Nuestro modelo tradicional centrado en el médico ha fallado miserablemente, dice. O sea que ni siquiera estamos hablando de que el problema está en que es insostenible un modelo basado en el especialista, es insostenible un modelo basado en el médico. ¿Y hay sistemas exitosos para el control de la hipertensión arterial? Claro que los hay. Esto que ustedes ven aquí es lo que hace Kaiser Permanente, 20 años funcionando con esta metodología estandarizada, 1 millón de hipertensos en seguimiento, más del 90% de control, supera ampliamente la media de Estados Unidos y lo que ven aquí es cómo esto ha impactado en la reducción de los eventos. Y esto es lo que hace Kaiser Permanente. Y esto es lo que toma el modelo de Hertz en las Américas, que está fundamentalmente inspirado en esa experiencia. Y aquí lo ven contrapuesto con el modelo tradicional, donde nosotros proponemos que el cuidado de la hipertensión tiene que estar centrado en la atención primaria, abordado por un equipo de salud multidisciplinario, donde tengan más competencias el personal de enfermería, de farmacia, los técnicos sanitarios, y donde se usen protocolos estandarizados dentro de una vía clínica, donde se mida correctamente la hipertensión arterial y haya un proceso de mejoría de la calidad. Y este es un paper que salió recientemente publicado en Lancet, que es muy interesante, es un estudio aleatorizado por conglomerados, más casi 34.000 pacientes, 163 comunidades, centros de salud, aleatorizados a cuidado habitual, el resto a un abordaje basado en equipo que consistió en ¿qué? Medir la presión arterial correctamente con los manómetros automáticos clínicamente validados, con un protocolo de tratamiento estandarizado,
manejado por profesionales no médicos, estrategias de capacitación, garantía de acceso efectivo a los medicamentos y que estos medicamentos sean combinaciones a dosis fijas que se puedan tomar una sola vez por día, no complicar la vida al paciente. Tiene que tomar medicamentos todos los días de su vida por décadas y nosotros le decimos tómese una de estas, otra de la otra, media a la mañana, media a la noche, un cuarto a la tarde, más la estatina. ¿Cómo pretendemos que el paciente tenga buena adherencia con esos regímenes terapéuticos? Y un sistema de monitoreo de indicadores de proceso y resultado para ver en qué estamos fallando y poder corregir sobre la marcha. El punto final fue un punto final duro, midieron no solamente control de la presión arterial, sino eventos y muerte, y el resultado fue impactante. La diferencia en términos de presión arterial sistólica y diastólica es la que ustedes pueden ver aquí, y obviamente estas diferencias tan grandes tuvieron que haber repercutido en eventos, y así fue. Bajó la enfermedad cardiovascular un 33%, el accidente cerebrovascular un 34%, y la muerte por todas las causas un 15%, de manera significativa. Y en nuestra región tenemos experiencias de la implementación de HEARTS. Esto es lo que está pasando en Chile. Fíjense cómo implementar un HEARTS en un centro de salud hace que los pacientes asignados a ese tratamiento con protocolo estandarizado, con combinaciones de dosis fijas de antihipertensivos, bajen la presión arterial más rápido, lo sostengan en el tiempo y persistan más en el tratamiento que los grupos control. Porque tener evidencia es bueno, y hoy la tenemos, ya estamos lejos de la época donde el médico parecía un brujo, y tenemos tanta evidencia que hasta es difícil de abordar. Por eso las guías de práctica clínica la ordenan y emiten recomendaciones concretas, pero estas no resuelven el problema. Tenemos tantas guías de hipertensión arterial tan extensas, de 200 páginas, que no las leen ni los que se la escriben. Por eso es importante contar con un protocolo de tratamiento estandarizado, simple, que traduzca estas recomendaciones de manera concreta en una sola página. La OMS actualizó su guía de tratamiento de la hipertensión en el 2021 y toma el concepto del protocolo de tratamiento estandarizado y el de los profesionales no médicos manejando el tratamiento bajo supervisión. Pero también existen otras barreras que tienen que ver con la implementación y con los procesos, esto que yo le decía de la brecha de calidad. Y ahí surgen los impulsores, los drivers. ¿Qué es esto? El grupo de innovación de Hertz ha hecho una revisión sistemática de los modelos más exitosos para control de la presión arterial y ha identificado acciones claves para llevarse adelante y mejorar la calidad de prestación de los servicios. Se basa en el modelo de calidad de Donavedian, donde necesitamos tener una estructura, tener los manómetros que correspondan, los medicamentos apropiados, tener un sistema que mejore los procesos y eso se va a traducir en mejores resultados. Los impulsores finalmente son estos 8 que ustedes ven aquí y de ellos se desprenden 17 recomendaciones concretas que ustedes las pueden ver y están a disposición en el paper. Y también se traducen en índices de madurez y desempeño de cada centro de salud que permiten medirnos y compararnos y ver cómo estamos respecto del resto. Por lo tanto, llegamos a un punto donde tenemos una guía de práctica clínica, protocolos de tratamiento estandarizado y un marco de referencia para la mejoría de la calidad. La pregunta es cómo se integran estas herramientas en la vía clínica de Hertz. Y este es el principal instrumento de implementación, donde todos los impulsores y las recomendaciones basadas en evidencia están a disposición del profesional del centro de salud en una sola página y a disposición del paciente también, que puede ver cómo se va a manejar su riesgo cardiovascular. Y hace recomendaciones que parecen muy obvias, como medir la presión arterial a todos los adultos y en todas las consultas, hacerlo de manera sistemática, no desaprovechar la oportunidad. Fíjense, este es un estudio de Argentina, de mi país, el Registro Argentino de Medición de la Presión Arterial. Fueron a todos estos hospitales distribuidos por todo el país que ustedes ven aquí y se pararon a la salida de los consultorios y simplemente le preguntaban a los pacientes un cuestionario básico sobre su edad y por qué había consultado, y si el médico le había tomado la presión arterial o el personal de enfermería, es decir, si alguien le había tomado la presión arterial. 86% había consultado por diferentes causas y se había ido sin que se le midiera la presión arterial. Estas son oportunidades perdidas.
Si nosotros tenemos una prevalencia del 40% en población adulta, tenemos que tener una estrategia de rastreo amplia porque si no, no los detectamos y no superamos la brecha de acceso. Obviamente, los diagnósticos los tenemos que hacer con equipos que nos den la certeza de que lo que estamos midiendo es realmente lo que le sucede al paciente. No con una manguera, con un estetoscopio con una manguera de 2,5 metros en una sala donde no se escucha nada, inflando o desinflando el manómetro de cualquier manera, con el paciente sentado en una camilla con las piernas colgando. Esto yo lo comento porque tengo 15 años tuve 15 años de práctica médica asistencial y son situaciones que se ven todo el tiempo. El riesgo cardiovascular, bueno, y aquí hay evidencia que sustenta, fíjense, el problema que tenemos con la producción de los manómetros. Solamente el 20% de los manómetros que se venden a nivel mundial están clínicamente validados. O sea que el 80% no sabemos si la cifra de presión arterial que nos está dando es real o no. La recomendación de la medición del riesgo cardiovascular, algo que tocábamos recién. Yo les comentaba la aplicación de Hertz. La aplicación de Hertz primero pregunta esto, si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, y así clasifica el riesgo. De manera muy, muy sencilla, con preguntas dicotómicas, estamos seleccionando a 3 subpoblaciones de alto riesgo, que cuando uno las ve parece una verdad de perogrullo, pero que se pasan frente a nuestras narices sin el tratamiento que requieren. Y recién estamos dejando para utilizar el calculador para el resto de los pacientes donde necesitamos afinar un poco más la precisión. Y el protocolo de tratamiento nos invita a no perder tiempo en el inicio de la medicación, a setear diferentes umbrales dependiendo del riesgo cardiovascular y también diferentes metas dependiendo del riesgo cardiovascular. Y esto está contenido en la guía de hipertensión de la OMS, publicado en Lancet, este paper también. Y con los pacientes de alto riesgo, de manera muy simple, ¿quién va a llevar aspirina? Como yo les comentaba antes, proviene de la evidencia, quién va a llevar estatinas y qué intensidad de tratamiento con estatinas vamos a tener, de acuerdo a si tiene o no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, y la evidencia la pueden ver aquí, Lancet, JAMA, hay estudios y metaanálisis de todo tipo, incluso aquí uno de 170.000 pacientes, así que no hay mucha duda sobre eso y la vía clínica de Hertz está basada en evidencia. Y finalmente el protocolo específicamente de tratamiento de la hipertensión arterial, integrando las recomendaciones no farmacológicas, pero también poniendo foco en que necesitamos que los pacientes reciban mejor tratamiento farmacológico, porque es el que les va a controlar la presión arterial más rápido, de manera más sostenible y les va a bajar los eventos. Y ahí utilizando medicamentos que se puedan dar una sola vez por día, preferentemente en combinación en un solo comprimido, que no tenga que tomarse varias píldoras para mejorar la adherencia. Un driver que ustedes ven aquí de manera muy solapada, pero que es tremendamente importante. Si el paciente tiene la medición de presión arterial elevada, reconfirmar. Vamos a escalarle el tratamiento o vamos a agregarle un segundo medicamento o vamos a diagnosticar a ver si tiene o no tiene hipertensión. No podemos no confirmar. Sabemos que hasta 10% de los pacientes normalizan los valores de presión arterial con una segunda medición. Y acá también la evidencia que ustedes quieran en las revistas de primera línea de terapia combinada y de terapia combinada en un solo comprimido. Y otros drivers que aparecen en la vía clínica, una vez que el paciente ha alcanzado control, ¿cuál es la frecuencia de seguimiento? Bueno, no puede ser la regla del pulgar. Bueno, yo veo a los pacientes una vez por mes y mi colega los ve una vez cada 2 meses y a mí me gusta verlos cada 15 días. Si el paciente es un paciente de bajo riesgo, que está con sus valores de presión arterial controlados, no tiene sentido que asista al centro de salud más de 2 o 3 veces por año. Y uno puede liberar ese recurso humano para focalizarse en los de mayor riesgo que sí deberían asistir con mayor frecuencia. Y tratar de implementar estrategias para suministrarle periodos de medicación por periodos más prolongados. ¿Qué sentido tiene que el paciente venga cada 15 días o una vez por mes a buscar medicación si la va a tener que tomar todos los días de su vida durante años? Deberíamos establecer intervalos más prolongados, darle medicación por lo menos para 3 meses. Y de esto también tenemos evidencia, ustedes pueden ver aquí los papers. Y algo muy importante, por último, que incluye la vía clínica de Hertz, el cuadro de recomendación de inmunizaciones, porque las inmunizaciones en estos pacientes son una estrategia de prevención cardiovascular.
¿quién se murió? ¿Quién se complicó durante el COVID? Los obesos, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedad cardiovascular, con insuficiencia cardíaca. Las personas atléticas de 25 años no se morían por COVID. Y lo mismo sucede todos los años con influenza, con neumococo, y sabemos que las vacunas, y hay mucha evidencia también, reducen el riesgo de stroke, reducen el riesgo de infarto y de muerte cardiovascular. Por lo tanto, la vía clínica actualmente se está convirtiendo en el modelo institucionalizado para la gestión integral del riesgo cardiovascular en la atención primaria gracias a la implementación de HEART. Y la necesitamos porque es un instrumento de gestión que fortalece la salud pública, es un instrumento fundamental para el ámbito clínico, para el profesional de la salud que está frente al paciente, y es un instrumento fundamental para la comunidad, porque empodera a los pacientes, a su familia, y los informa de qué es lo que se espera que se haga con su riesgo cardiovascular y con su tratamiento de la presión arterial. Este es el resultado que estamos teniendo en la región, cómo los países están apropiando del concepto de la vía clínica. Ahí pueden ver ustedes la que ha diseñado El Salvador, y aquí con más detalle. Y también hemos construido una herramienta para medir su calidad, y El Salvador obtuvo una vía clínica muy, muy buena con todos los impulsores dentro, que recomienda el rastreo correcto de la hipertensión, con los tensiómetros que corresponden, con el riesgo cardiovascular, con el tratamiento con estatinas. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos y esperamos que este modelo pueda difundirse a todo el país. Para concluir, la hipertensión es el principal factor de riesgo de morbilidad y mortalidad a nivel poblacional. La dislipemia, la obesidad, la diabetes también contribuyen, pero la puerta de entrada por su peso epidemiológico es la hipertensión. El modelo de prestación de servicios, como le mostré, el modelo tradicional, está agotado. No sirve para darnos más de 20% de control, que es lo que tenemos en la mayoría de los países, y esto es un problema global, no solamente de nuestra región. Sabemos qué funciona y qué no para el manejo de la hipertensión arterial. Como yo les mostré, evidencia no nos falta, pero estos conocimientos no están llegando efectivamente a la práctica. Hay una brecha en la implementación, y por eso necesitamos a los impulsores y necesitamos a los protocolos estandarizados, y ahí la vía clínica de HEARTS representa el instrumento central para la implementación efectiva de la iniciativa en la APS. Así que dejo de compartir, vuelvo con ustedes y agradezco estos minutos que me han dado.